Buenas noches, mi nombre es Luis Jiménez y en esta oportunidad vengo a hablarles sobre el irracionalismo de la asignatura de filosofía. En esta oportunidad podemos hablar un poco sobre el irracionalismo y definirla. Es una teoría filosófica que, que niega ese papel de la razón en el proceso de extensión de los conocimientos. Eh, si vamos para profundizar un poco sobre lo que es el irracionalismo, nos habla que este término eh, genéricamente se conoce o se basa en lo que son las corrientes filosóficas que privilegian el ejercicio de la voluntad, ¿verdad? De la individualidad, que va por encima de la compensación racional del mundo objetivo, ¿verdad? Como tal, se puede explicar lo que, o es específica, ¿verdad? En una tendencia general, lo cual que se habla sobre la historia, se puede hablar sobre lo que es el curso de la historia de la filosofía. eh, pues pueden aplicarse términos de distintas corrientes, tanto existenciales, ¿verdad? Como positivistas. En este caso podemos hablar un poco sobre la validez del término, perdón, que es en el seno de la filosofía, los cuales los defensores de lo que fue la parte racionalista argumentan las facultades intelectivas sobre lo que son las pulsiones psíquicas y biológicas, la cual se realiza mediante lo que es la razón, ¿verdad? En este motivo tenemos lo que es la denominación del vitalismo. Pero en sí podemos enfocarnos un poco sobre sus orígenes también, que se pudiera hablar sobre la mayoría de las corrientes racionalistas contemporáneas, ¿verdad? Estas las cuales han hecho la filosofía Hegel. No sé si ustedes recuerdan en una investigación que hicimos de esto al principio de la asignatura. Hablamos sobre Hegel, que nos decía que era un sistema lo cual estaba el idealismo objetivo, ¿verdad? Eh, todo conlleva a lo que es el sumir de las contradicciones a las experiencias, según las experiencias, de la lógica. Paulatinamente podemos hablar también por medio de una síntesis intelectual, cual esto nos lleva hacia el saber absoluto, ¿verdad? Entonces por allí tenemos lo que es el origen del irracionalismo, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito también sobre las nociones, esas nociones generales, las cuales podemos definir o en su término o dominarse lo que es la parte de nociones generales. Hablemos sobre cómo dominarse el irracionalismo, que es un variado entramado, ¿verdad?, de posiciones filosóficas no constitutivas, ya de un movimiento o escuela, sino de todo lo que es una tendencia en la que eh, convergen en autores y ideas diferentes, ¿verdad? Dentro de esas diversidades, los cuales hay dos rasgos. Están los comunes a los diferentes autores tildados racionalistas, que son los primeros en su crítica, ¿verdad? Está lo que es la razón como elemento central o decisivo del comportamiento humano y social, ¿verdad? Según su importancia de la fuerza, lo que son consideradas irracionales e irrazonables, como la fe religiosa, las emociones, los sentimientos, la voluntad de poder, la fuerza de la vida y de los mitos y supersticiones. Esto como en primera instancia. En segundo, tenemos lo que son las condiciones también necesarias, que está el hecho que eh,
que ver esas fuerzas irracionales como que la confianza y la simpatía, y la otra es que también esta puede relacionarse como una crítica a la razón, ¿cierto? La cual está la ciencia como métodos adecuados a lo que es el conocimiento y todo caso, ¿verdad? Entonces, dentro de las nociones generales, podemos decir pues que son esas dos fases. La primera fase, ¿verdad? Donde hablamos sobre las emociones, sentimientos, la voluntad. Y está la segunda, lo que son esas condiciones necesarias donde están las fuerzas irracionales y la confianza, lo que es la simpatía y también la parte crítica a la razón. Ok, en otro punto hablemos un poco sobre estos filósofos que tuvieron gran impacto en la filosofía. Hablemos primero de Joseph Demetrius. Este filósofo se basó en algunas ideas, hoy quizás no muy llamativas, pero fue el que acompañó a verlas, de haber propuesto, ¿verdad? De haber propuesto y que consideró en su momento no excesiva esa franca defensa a lo que era el irracionalismo, ¿verdad? Al lado de una admisible crítica a la fiabilidad y la debilidad, la inteligencia, esa inteligencia humana, que llevó como a abordar y resolver esa complejidad de las relaciones sociales en lo que fue la historia, lo cual él explica lo que es el pecado original. Entonces, desde allí, hablando un poco sobre Joseph Dimitri, también podemos hablar de que no solamente se basó en eso, ¿verdad? Pero vamos a dar un poquito más allá de quién fue este señor. Él nació el 1 de abril de 1753 y fallece el 26 de febrero de 1821. Fue un teórico político y filósofo de subayano, lo cual fue un máximo representante, ¿verdad?, del pensamiento reaccionario, lo que cual él fue propuso las ideas de lo que fue la ilustración tardía a la Revolución Francesa, escribió sus obras en francés, realizó estudios de derecho en Turín antes de convertirse en miembro del Tribunal de Justicia Sanado de Soballo. Esto pues él en su tiempo, tras ser ocupado en esa provincia por las tropas francesas en el año 1793, él buscó refugio en Luisiana. Tras 4 años más tarde, el directorio francés logró que fuera expulsado de del territorio suizo, donde había llevado a cabo una intensa actividad, porque él se siguió preparando en ese entonces, estando en el exilio. Y muy importante, él fue él fue el que editó el libro llamado El viaje al alrededor de mi habitación. Fue una de sus obras. La obra fue la de su hermano Javier Maestri, que fue considerada y es considerado uno de los clásicos de la literatura de la lengua francesa a nivel mundial, pues. Ahora vamos a hablar un poquito sobre Friedrich Nietzsche. Disculpen un poco la pronunciación del nombre de este filósofo. Hablemos un poco de él. Él fue un precursor de esta insostenible irracionalidad, de lo que fue el racionalismo. Nietzsche fue el hombre que escribió un montón de volúmenes para intentar convencer a los demás que en que la realidad, la verdad no existe,
sino que la verdad es que lo que los superhombres quieren, ¿me entiendes? O sea, es como una frase que se encuentra al momento de leer y analizar, es una frase que él dice que la verdad no existe, sino es la verdad la que los superhombres quieren saber. Entonces, es muy llamativa esta frase. Para Friedrich, el irracionalismo es una doctrina derivada con consecuencias del vitalismo. Ambas cosas se mezclan, pero lo primero es ese amor por la vida y sus valores. Él hablaba mucho de los valores por la vida. Y si nos vamos un poco a conocer su historia, él nació el 15 de octubre de 1844 en Reuken, un pequeño pueblo de Sajonia. Su nombre proviene del rey Federico Guillermo de Prusia. Fue un filósofo, fue poeta, filólogo alemán, cuya obra ejerció una profunda influencia en lo que fue el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. Escribió sobre temas tan diversos como el arte, la filología, la música, la historia, la religión, la ciencia. También dio clases en importantes universidades a temprana edad. Dio clase de filosofía occidental. Trabajaba mucho sobre los análisis y las actitudes morales y positivistas y negativas hacia lo que era la vida, lo que es la vida. Por otro punto podemos hablar de Jorge Sorriel. Jorge Sorriel es un importante filósofo. Este filósofo podemos hablar que nació el 2 de noviembre de 1847 y fallece el 29 de agosto de 1922. Él fue un filósofo francés y teórico del sindicalismo revolucionario que desarrolló sus nociones en el mito y la violencia en el proceso histórico. Este filósofo se basó mucho en lo que fue la parte de la Revolución Francesa, de la Revolución Francesa, en un poco de política. Tenemos a Sorriel, que había sido monárquico y tradicionalista antes de pasarse a lo que fue al marxismo ortodoxo. Por eso hablamos un poco de él, sobre esto, sobre la Revolución Francesa, sobre las revoluciones. En este término, investigando un poco, él hablaba sobre el marxismo en la década de 1890, a cambio que él siguió apoyando esos valores comunes asociados a lo que era el conservadurismo. Trató de llenar esos huecos que veía según las teorías marxistas, pero al final creyó en una variante extremadamente, ¿cómo podríamos decirle?, heterodoxa, lo que era la ideología en ese instante. Criticó lo que él consideraba racionalismo y de Marx, que eran sus tendencias utópicas, que esto creyendo en lo que era el centro del pensamiento de Marx. Estaba más cerca de lo que era el cristianismo primitivo que la Revolución Francesa, pues lo cual eso rechazó las teorías marxistas y del materialismo histórico. El histórico, el dialéctico y el internacionalismo. Entonces él nos hablaba un poco sobre lo que era eso, el marxismo. Era un marxismo ortodoxo, utópico, y hablaba mucho sobre Marx. Bueno, amigos, gracias por haberme acompañado. Pues quiero leerle uno de estos pensamientos, sobre todo del filósofo Joseph de Maistre.
Él dice que, porque su mayoría de las teorías las podemos encontrar en inglés y en su idioma, también el francés, habla sobre lo que nos dicen en el español. Es es una de las curiosas peculiaridades del hombre para crear dificultades para el placer de su resolución. Entonces, con este pequeño fragmento que él nos dedica, esta ha sido toda mi exposición por el día de hoy. Espero les haya servido de gran ayuda para el conocimiento de cada uno de ustedes. Eh, Recuerden estar al pendiente de las exposiciones de mis demás compañeros que van a estar en esta tanda de exposiciones. Gracias por haberme escuchado. Espero que pasen una feliz noche. Hasta luego.